El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida acoge hasta el 6 de enero la exposición Augusto y Emérita, con motivo del bimilenario de su muerte. El presidente Monago ha inaugurado esta muestra temporal que rinde homenaje a uno de los mejores políticos de la antigüedad. Con ella se da a conocer su personalidad, su ideario político y la repercusión de su obra en Extremadura desde la Fundación de Mérida. Monago ha señalado que Extremadura está invirtiendo mucho en cultura y ha asegurado que se trata de una inversión que se recupera. Se está invirtiendo dinero, se están invirtiendo, permítanme la expresión, muchos sestercios en este tema, pero sin duda ninguna, esa inversión que se está haciendo es una inversión que se recupera y lo estamos viendo en muchos otros indicadores, como pueden ser el turismo, como pueden ser el consumo, como pueden ser el alojamiento hotelero en estos días, como puede ser el que está vinculado a los negocios de restauración. En definitiva, esto no es un gasto, el apoyo a la cultura no es un gasto, sino al contrario, es una inversión, es una proyección también, es una embajada permanente al exterior de nuestra comunidad autónoma. El presidente Monago ha felicitado al Museo Nacional de Arte Romano por las diferentes actividades que ha organizado en torno a la figura de Augusto y que culmina con esta exposición. Además, ha dado las gracias al resto de centros peninsulares por colaborar con piezas en esta muestra, así como al Festival de Teatro Clásico por su implicación en esta conmemoración.